Buen día, sean bienvenidos nuevamente a su canal Matemáticas con Roberto. Vamos a retomar con el curso de Matemáticas Financieras. Vamos a analizar en este video el tema particular de la sucesión o progresión aritmética. Vamos a iniciar entonces con la definición y las fórmulas de la sucesión aritmética. Les dejo en el link de la descripción el enlace al video anterior en donde vemos de forma general lo que es una sucesión o progresión y lo que es una serie. Definen entonces Rodríguez y Pierdal una sucesión aritmética. Se forma al sumar al primer término una cantidad constante conocida como diferencia común para obtener el segundo término y así sucesivamente. Recordando un poquito, la sucesión o progresión es un arreglo de números que están formados a partir de una regla. Tenemos entonces el caso de la sucesión o progresión aritmética, que es precisamente un arreglo de números que van formados, pero en este caso la regla es que se va sumando a cada término una cantidad constante. A esa cantidad constante le llamamos diferencia. Y bueno, vamos a tener tres tipos de ejercicios. Ahorita vamos a analizar los ejemplos. En el primero de ellos, en donde se nos pedirá encontrar el enésimo término. Recordar que n puede ser cualquier número. Nos pueden pedir encontrar el quinto término y entonces n será igual a 5, el décimo término y n será igual a 10, etc. Otro caso es en aquel en que nos pidan encontrar la diferencia común. Y el tercer tipo de ejercicio será en aquel en el que nos pidan encontrar el número de términos. Vamos pues entonces a ver los ejemplos. Aquí en este nos dicen encuentre el último término de la sucesión aritmética y nos dan los valores. Si el primer término es 12, n es igual a 25, es decir, nos están pidiendo encontrar el término 25 y la diferencia común es 7. Tenemos entonces ya las fórmulas. Veíamos aquí en la diapositiva anterior el formulario. Vamos entonces simplemente a sustituir los datos en la fórmula que ya tenemos. Entonces, pues bueno, nos dicen el enésimo término es igual al primer término. El primer término es 12. Más n, en este caso n es 25, nos están pidiendo encontrar el término número 25. Entonces la posición es 25 menos 1 por la diferencia común. La diferencia común es 7. Vamos a hacer entonces esta operación respetando la jerarquía de operaciones. 25 menos 1, 24. 24 por 7 más 2. Y bueno, entonces el resultado es 180. El término 25 de esta progresión es igual a 180. Aplicar las fórmulas de las sucesiones realmente es muy sencillo. En este caso, pues, de la sucesión aritmética, vamos con el siguiente ejemplo. Encuentre el último término de la sucesión a sub n y aquí tenemos la sucesión 5, 9, 13, 17 formada por 10 términos. Entonces este es un poquito más complejo. Tenemos que ver cuáles son los valores. Para encontrar la diferencia en una sucesión aritmética, simplemente cuando tenemos la regla, cuando no tenemos la regla general, tenemos que restar a cualquier término el término anterior. En el video anterior les había mencionado que en este íbamos a ver cómo detectar si una sucesión es aritmética o es geométrica. Entonces, en este caso no nos especifican que sea una sucesión aritmética, nosotros vamos a probar que lo sea. Entonces, para que lo sea, nosotros tenemos que tomar cualquier par de números, restarle a un número el anterior y la diferencia tiene que ser igual. Es decir, si tomo 17 menos 13 es igual a 4. Por ejemplo, también si tomo 5 menos 9 es igual a 4. Quiere decir entonces que como cumple es una sucesión aritmética con diferencia igual a 4. Ahora n, el número de términos, me dicen que es 10.
formada por 10 términos. Entonces tendremos que n será igual a 10. Vamos a encontrar el término a sub 10. Para esto, el primer término es 5. El primer término de la sucesión será 5. Igual, vamos a sustituir los datos en la fórmula y vamos a hacerlo en la calculadora para encontrar el valor. Buscamos el término número 10. El primer término es 5. N, número de términos, es 10. Y la diferencia común es 4. Ya la habíamos encontrado restando a cualquier número el anterior. 10 menos 1, 9. Entonces será 9 por 4 más 5. Obteniendo entonces 41. Tendríamos pues que el término número 10 será igual a 40. Pasemos entonces al tercer ejemplo. En este nos dicen que el primer término es 1 y el décimo es 46 y nos piden encontrar la diferencia común. La fórmula para encontrar la diferencia común es el enésimo término menos el primero dividido entre el número de términos menos 1. Entonces nos dicen que el primer término es 1. El décimo término en este caso será 46. Tienen el número de términos, dijimos que es 10. Entonces menos el primer término que es 1 entre n que es 10 menos 1. Tendremos entonces 46 menos 1, 45 entre 10 menos 1, 9. 45 entre que será igual a 5. Y entonces la diferencia común en esta progresión es igual a 5. Vamos por el siguiente ejemplo. Tenemos aquí un caso aplicado. Suponga que el dólar aumenta de precio en 0.10 por día. Hoy el dólar cotiza en 11.10 a la venta. ¿En cuántos días alcanzará la cotización? De 12. En este tipo de ejercicios debemos de leer detenidamente, luego analizar qué datos tenemos y cuál es la pregunta que nos hacen o cuál es la incógnita. Una vez que tengamos esto, vamos a buscar la fórmula que nos ayude a encontrar ese valor que nos están solicitando y lo mismo que hemos hecho antes, de sustituir los datos en la fórmula y aplicarlo en la calculadora. Entonces nos dicen, suponga que el dólar aumenta de precio en 0.10 por día. Esto será entonces la diferencia común en nuestra sucesión. Luego nos dicen, hoy el dólar cotiza en 11.10. Entonces 11.10 será el primer término, el valor en el que cotiza hoy el dólar. La pregunta que nos hacen, ¿en cuántos días alcanzará la cotización de 12? Entonces lo que nos están solicitando es n. ¿En cuántos días alcanzará el enésimo término? Que en este caso el enésimo término es 12. Y la pregunta, pues bueno, ¿en cuántos días alcanzaremos esa cotización? Nuestra incógnita es n. Ya que definimos entonces los datos que nos están dando y qué es lo que nos solicitan encontrar, vamos a buscar la fórmula para poder responder esta pregunta. Entonces vamos a nuestro formulario y tenemos que la fórmula del enésimo término es el enésimo término menos el primero sobre la diferencia más 1. Vamos a sustituir los datos en la fórmula, entonces el enésimo término ya se había mencionado es 12. El primer término es 11.1, 11.10. La diferencia común es 0.1 y ahora sí vamos a sustituir en la calculadora. Obtenemos que es 10, entonces el n sería igual a 10. Para responder esta pregunta nosotros tendríamos que decir entonces, en 10 días el dólar alcanzará la cotización de 12 pesos por unidad. Esa sería la respuesta final. Ya para terminar, les comparto aquí algunos ejercicios propuestos para que puedan resolver en casa y repasar. Sería entonces todo para este video. Analizamos pues los diferentes ejercicios que se nos pueden presentar para una sucesión o progresión aritmética. Nos vemos en el siguiente video. Los invito a continuar con el curso. Hasta luego.